noches. Les voy a presentar un video de cómo poder interpretar espectros infrarrojos de una manera súper sencilla que nos va a ayudar un montón para el parcial y para lo que tenemos de ahora en adelante. Entonces, lo primero es entrar a una página que es pública, donde se pueden tomar cualquier tipo de espectro y analizar su espectro infrarrojo. Bien, es esta. Aquí le damos a aceptar. Y como esta clase se va a basar simplemente en reconocer las señales principales de los grupos funcionales. Entonces yo aquí pongo un nombre y un compuesto, el que quiera, escojo el espectro que deseo y le pongo buscar. Aquí cuando se le pone buscar, entonces él me presenta que hay el benceno y tengo diferentes espectros, del de masas, el de resonancia magnética de carbono, de hidrógeno, infrarrojo y demás. En este caso seleccionamos el de infrarrojo y presenta el espectro, ¿sí? Su nombre, su fórmula molecular, las condiciones en las cuales se realizó, las bandas principales y a partir de eso pues empiezo a interpretarlo. Entonces, yo descargué un espectro de infrarrojo de cada grupo funcional, ¿sí? Y lo que vamos a presentar ahora, pues precisamente es eso. ¿Listo? Entonces, esto es un alcano. Entonces, ese hexano tiene una fórmula molecular C6H14. ¿Cuál es la banda principal para identificar si es un alcano? Entonces pasamos acá en 3000, ¿cierto? Y esto de aquí, estos de acá, son bandas que corresponden a carbonos sp3, ¿sí? O sea, CH3, CH2. Siempre que yo tenga en un espectro infrarrojo de 3000 hacia abajo, en centímetros a la -1, significa que son carbonos sp3. Y su confirmación de carbono sp3 se encuentra aquí alrededor de 1500. ¿Listo? Entonces un alcano es súper sencillo, no tiene nada por aquí, no tiene nada por acá, solamente tiene unas bandas intensas de 3000 hacia 2800 y una confirmación más o menos en 1500. ¿Listo? Vamos a mantener siempre la misma cadena de carbonos para solamente ver esto en función del grupo funcional y no de la cadena de carbonos. ¿Listo? Siguiente, un alqueno. Ustedes se dan cuenta que este espectro corresponde al mismo número de carbonos, pero hay varias señales diferentes. ¿Sí? Primero, todo esto que está por acá es muy difícil de identificar porque corresponde a una región del espectro que se llama huella dactilar. La huella dactilar es única para cada compuesto, por ende no tiene ningún sentido interpretarla. Pero sí podemos ver aquí que en 3000 hay algo, o sea, ese hexano tiene carbonos CH3 y CH2, pero también tiene esta señal de aquí. Esa señal de ahí corresponde a los carbonos sp2, ¿sí? O sea, los correspondientes al heno de la molécula. También se suelen ver aquí unas pequeñitas de carbonos sp2 y la confirmación de los carbonos CH3CH2, o sea, sp3. Cuando yo tengo un alqueno o tengo diferencia, ya no sé si es un alcano o es un alqueno. Básicamente miro si después de 3000 hay alguna banda, pues eso me corresponde a una vibración sp2. ¿Listo? Ahora, tengo un alquino, ¿sí? Ese alquino no tiene carbonos sp2, ¿sí? Tiene carbonos sp3 y tiene carbonos sp, ¿sí? Esos carbonos sp se suelen ver aquí. Esta señal puede ser así pequeña o también puede ser mucho más alta, alrededor de 2000. Las vibraciones de carbonos sp3 aquí siguen estando. Vean, los CH2, CH3 de ese hexino están acá. Y aquí encontramos la confirmación de los carbonos CH3, CH2. La única diferencia que hay entre el hexano y el hexino es esta pequeña banda de acá, que aquí está muy pequeña, pero en algunos alquinos suele ser mucho más intensa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo diferencia un alcano, un alqueno y un alquino? Un alcano no tiene señales después de 3000. Un alqueno tiene señales después de 3000 y unos sobretonos por ahí en 2000. Y un alquino tiene una señal pequeña o intensa alrededor de 2000. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar un aromático de esos compuestos? Si nos damos cuenta, vean, ese aromático no tiene señales de carbono en sp3, o sea, CH3, CH2. Solamente tiene señales de carbonos sp2. ¿Listo? Entonces un aromático, siempre las señales van después de 3000.
y en un alifático sin insaturaciones van antes de 3000. Adicional a eso tiene unos sobretonos aromáticos que aquí se ven muy bien, pero esos dependerán de la cantidad de muestra que se... Bueno, realmente eso depende mucho de la intensidad con la que se haga el espectro. Estas suelen ser muy pequeñas. Y esta acá en 1500 es otra confirmación de, la, de los carbonos sp2. ¿Listo? Estas señales, como les digo acá, hacen parte de la huella dactilar y pues no es importante analizarlas en este momento. Bien, entonces ya sabemos cómo diferenciar alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos, ¿sí? Los aromáticos nunca tendrán señales, si son sin sustituciones alifáticas, nunca tendrán señales antes de 3000. Ahora tenemos los nitrocompuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 1-nitrohexano, ¿sí? Ese 1-nitrohexano ya sabemos que tendrá que tener señales antes de entre 2900 y 3000, que corresponden a CH3CH2, y tiene dos señales gordas normalmente correspondientes al grupo nitro, que están entre más o menos 1500 y 1400. Estas dos señales son las correspondientes al grupo nitro, ¿sí? De resto no tiene ninguna otra señal muy importante a analizar. Ahí suele haber en los H3 terminales una banda muy importante en 1380, 1100, 1200, 1380, perdón, por acá, ¿sí? Que corresponde a los H3 terminales, ¿sí? No da mucha información porque luego eso uno lo puede comprobar fácilmente por un protón en resonancia magnética nuclear. Ahora, un éter, ¿sí? Los éteres no son muy fáciles de identificar, ¿sí? Porque son muy parecidos a los alcanos. Entonces, si se da cuenta, todas estas señales como si fuera un alcano, ¿sí? Como si fuese el hexano, pero hay una diferente que no veíamos en el hexano, esta, ¿sí? Esta banda en 1200 más o menos, ¿sí? Es una banda que corresponde a la interacción carbono-oxígeno, ¿sí? Entonces los éteres, la única diferencia que existe estructuralmente entre un éter y un alcano saturado es su oxígeno. Entonces en un espectro de infrarrojo, precisamente también esta banda intensa en 1200 más o menos es lo que diferencia al hexano del el éter correspondiente a su hexano. Tiene las mismas señales sp3 del alcano, pero tiene esta señal de 1200 que es característica de éteres. Bien, entonces llegamos a otro grupo funcional, que es la amina. Entonces tenemos específicamente ahí la exilamina. Ya sabemos, vean, 3000 a 2900 es una cadena alifática, pero tenemos aquí dos punticas con baja intensidad pero agudas, ¿sí? Entonces siempre que yo tengo una amina primaria, o sea NH2, cada hidrógeno de esos tiene una vibración diferente. Entonces este será el de un NH, este será el de un H pegado al nitrógeno y este será el del otro H pegado al nitrógeno, ¿sí? Entonces yo tengo una amina primaria, debo verificar que en la región entre 3000 y 3500 o 3700 tengo un par de banditas de baja intensidad agudas que corresponden a los dos hidrógenos de esa amina. Claro está que si tengo otro grupo funcional que absorbe mucho más, pues me va a tapar esa amina. El resto de señales no son, no son muy visibles, por ende siempre la amina se tiene que mirar ahí entre 3500. ¿Ok? Ahora, ¿pero cómo hago una amina secundaria? Entonces una amina secundaria, por ejemplo como la dietilamina, ya no tiene dos piquitos acá, solamente tiene uno, porque al ser secundaria se ha reemplazado uno de los hidrógenos de esa amina por una cadena alifática. En este caso la cadena alifática son sp3, sp2, perdón, sp3 nomás, porque no hay nada de 3000 hacia 4000, ¿sí? Entonces yo tengo una amina primaria, lo sé porque tengo un pico agudo aquí, de baja intensidad, y luego sé si es alifática, aromática o insaturada, dependiendo de cómo encuentro el desplazamiento de estas señales en 3000, ¿listo? Las otras, como les he dicho, son bandas de confirmación, pero para, para términos de interpretación son muy complejas, ¿sí? Entonces es importante ver solamente un par de zonas y ya. Listo, un alcohol es el más famoso de todos los infrarrojos quizás. Este alcohol corresponde al exilalcohol, ¿sí? Entonces vean, otra vez, es sp3 y tiene una banda súper intensa, más o menos en la misma región donde salen las aminas. Y alguien dirá, ¿cómo diferencia una amina de un alcohol? Pues porque una amina es una banda pequeña, aguda, y una banda de un alcohol es intensa y suele ser más gordita, ¿sí? Entonces un alcohol siempre suele
apareciendo entre 3500 y 3400 de esta forma, intensa y ancha. Y obviamente también tendrá la banda de 1200 por aquí, 1100 de carbono-oxígeno, correspondiente a la... O sea, un éter es carbono, oxígeno, carbono, ¿sí? En el alcohol hay un carbono, oxígeno, pero luego ese oxígeno está pegado a hidrógeno. Entonces esta banda de interacción carbono-oxígeno suele ser más pequeña, pero está básicamente en la misma región. ¿Listo? Ahora, las cetonas. ¿Listo? Entonces las cetonas, y en este caso la hexanona, pues si se dan cuenta y se han puesto a mirar toda la región de la cadena carbonada siempre sale en el mismo lugar, pero esta banda intensa, más o menos en 1700, ¿sí? Corresponde a la tensión C doble enlace O, ¿sí? Esa tensión C doble enlace O la tienen muchos grupos funcionales, la cetona, los aldehídos, los ésteres, los anhídridos, los aluros, ¿sí? Las amidas. Pero ¿cómo identifico yo que solamente puede ser una cetona? Pues porque no hay otra banda de confirmación aquí en la región de los grupos funcionales. Si solo tengo esta, ¿cierto? Y no tengo una banda aquí que corresponda a un OH, ¿sí? Ni una banda pequeña que corresponda a una amina, ¿sí? Pues probablemente mi compuesto es una acetona. Ahora, estos grupos carbonilos y carboxilos luego se suelen confirmar por sus pruebas de identificación, porque las cetonas y los aldehídos dan reacciones con el reactivo de Brady, 2,4 nitrofenilhidracina, mientras que los derivados de ácido no. Entonces yo siempre aconsejo que si es cetona o aldehído, se haga su posterior confirmación con la reactivo de Brady para no tener problemas de confusión con ésteres o demás, ¿sí? Realmente cetonas, esta banda y confirmación con pruebas químicas o realmente en resonancia magnética nuclear de hidrógeno y de carbono, ¿sí? El carbono que está pegado a una acetona y un aldehído tiene un desplazamiento característico sobre 200, mientras que cuando está pegado a derivados de ácido suele ser de 170, entonces eso puede confirmar básicamente si tengo un aldehído, una acetona o un compuesto carbonílico. Entonces cetona, cadena carbonada igual a la de un alcano, y una banda intensa aguda más o menos en 1700. Los aldehídos son mucho más fáciles de interpretar por infrarrojo. ¿Por qué? Porque tienen la misma cadena carbonada, ¿sí? Esta señal de aquí no interesa, ¿sí? Esto suele ser suciedad, si ven la línea base no está bien tomada, entonces probablemente tenía un poquito de agua, entonces eso no se toma, ¿sí? Esta señal de aquí no se toma. Pero sí tenemos dos diferentes, vea esta, ¿sí? Y esta que ya sabemos que corresponde a la tensión C doble enlace O. Esta banda de aquí es la que confirma que hay un aldehído, porque eso es el estiramiento C doble enlace O pegado al hidrógeno, ¿sí? Siempre que yo quiero descartar entre un aldehído y una acetona, los aldehídos tienen una banda aquí en 2700 más o menos, que corresponde a ese estiramiento de este hidrógeno. Una acetona, si nos regresamos, no tenía eso, aquí había ausencia de esa señal. Mientras que un aldehído sí. Entonces un aldehído siempre tendrá la señal en 2700 y aparte su señal intensa de la tensión C doble enlace O. ¿Listo? Ahora, los nitrilos son muy sencillos de ver en infrarrojo. La cadena carbonada, la misma que en todos, y tiene una banda súper intensa, ¿m? Diferente a la del C triple enlace C, que suele ser, no, o sea, hay más pequeñitas que ellas, pero aquí esta es muy intensa y es más o menos en 2200. Esto corresponde al C triple enlace N, ¿ok? Entonces un nitrilo es muy fácil de ver por infrarrojo. Esto de aquí es, como les dije en la anterior, probablemente sucedía, no se interpreta. Ustedes dirán, ¿cómo no interpreto eso? Pues realmente es que el infrarrojo es una técnica muy sensible y cualquier impureza la puede tomar, pero pues yo tengo que confirmar luego con otros, con protón, con carbono. Un infrarrojo básicamente me dice grupo funcional, pero no me puede decir mucho más allá. Haluros de ácido, ¿sí? Como el clorohexanoilo. Entonces ese compuesto tiene la misma cadena carbonada, tiene el mismo C doble enlace O, ¿cierto? Entonces yo podría decir esto fácilmente es una acetona, ¿sí? Porque no veo nada más. Pero resulta que estos compuestos en carbono, este carbono de aquí sale alrededor de 170, mientras que si fuese una acetona sale alrededor de 200, entonces es una manera de diferenciarlo. Y adicional, la interacción carbono-halógeno se encuentra por aquí alrededor de 500, ¿sí? Pero como les digo, esta parte es de la huella dactilar, entonces es muy difícil de interpretar.
Los haluros de ácido se suelen confundir con las cetonas. La manera de identificarlos es en carbono por el desplazamiento del carbono carboxílico del haluro o el carbono carbonílico de la acetona. Ahora, una amida, ¿sí? Entonces yo tengo una amida y yo una amida la puedo confundir con muchas cosas. Aquí tengo la hexanamida, es una amida primaria. Tengo los dos hidrógenos de la amida, ¿cierto? Y su carbonilo. ¿Mm? Esos carbonilos se suelen desdoblar porque esas amidas pueden hacer unas tautomerías. Pero si yo tengo esta amida, yo no puedo asegurar a ciencia cierta si es una amina y una acetona, ¿cierto? O si es una amida. Como les digo, eso se puede confirmar por el desplazamiento químico del carbono de la acetona que sale en 200 y el carbono de la amida que sale por ahí en 170. El infrarrojo es importante no asumirlo, porque puede ser que esto venga de una parte de la molécula que es una amina y esto de otra parte que es una acetona, y yo saco conclusiones erróneas, ¿cierto? Entonces esos grupos funcionales compuestos y que suelen tener dos funciones químicas es bien importante confirmarlas con otras técnicas. Aquí les pongo el de la hexanamida, ¿cierto? Pues obviamente lo confirmamos porque ya está aprobado, pero hasta que no se le haga un carbono, no sería bueno uno asumir directamente que este compuesto es una amida. Amida N sustituida, ¿cierto? Entonces ya solamente tiene un hidrógeno, por eso hay una sola señal aquí, corresponde al NH, el otro está sustituido por un bencil, y el carbonilo, ¿cierto? Correspondiente a la tensión C doble enlace O. Alguien dirá, no, es que el acetón era más ancho y aquí es más delgado. Eso depende de muchas cosas, ¿sí? Eso depende del equipo, eso depende de si el compuesto era un sólido, si era un líquido. Entonces, esas funciones químicas mixtas, de cierta manera, es mejor confirmarlas por otras técnicas instrumentales. El éster, ¿sí? Al éster le ocurre algo similar. Entonces, tenemos la misma cadena carbonada que venimos trabajando del hexano. Siempre está de 3000 a 2900 y tenemos una banda ancha en 1700 de C doble enlace O. También podemos decir que esto es una acetona, ¿cierto? Porque yo no le veo nada más por ahí. Por aquí se le ve en 1200. Entonces uno puede decir, está la tensión C enlace sencillo O. Pero si uno va a ver la acetona, también lo tenía. Entonces este tipo de compuestos, como les digo, es importante confirmar su grupo funcional por el desplazamiento de carbono, ¿sí? Doble enlace O que corresponde a ácidos o que corresponde que corresponde a carboxilos o que corresponde a carbonilos. Esa es la manera que yo aconsejo para poder descartar si es derivado de ácido o si es cetona o aldehído. Vuelvo y les digo, cetona y aldehído alrededor de 200, el desplazamiento del carbono, derivados de ácido alrededor de 170. ¿Listo? Bien, luego viene el anhidrio. El anhidrio sí es un compuesto bien fácil de distinguir porque tiene la misma cadena de carbono que venimos trabajando, ¿sí? De los 6 carbonos, pero en las bandas de tensión C doble enlace O tiene dos bandas intensas, ¿sí? Con muy similares que corresponden a las dos vibraciones, a las dos tensiones C doble enlace O que tienen los anhidrios. Entonces es muy fácil identificar un anhidrio. Ahora, si yo tengo varios grupos funcionales y entre ellos tengo, por ejemplo, una acetona y al final de la cadena tengo un ácido, también lo podría llegar a confundir con un anhidrio, ¿sí? Pero esos son casos más particulares que, como les digo, hay que confirmar con resonancia magnética nuclear de carbono. Y por último, pues llegamos a los ácidos carboxílicos, ¿sí? Entonces los ácidos carboxílicos uno siempre los identifica de una manera muy fácil porque tienen la banda súper ancha correspondiente al OH, ¿sí? Entre 3000 y 3500 y tienen la tensión C doble enlace O también entre 2700, ¿ok? Pero hay un truquito para identificar fácilmente si es un ácido. Si regresamos por allá al alcohol, vea que el alcohol es una banda definida, ¿sí? Que se aleja de la vibración del sp3, mientras que los ácidos, ¿sí? Se suelen juntar, ¿sí? Esta señal de OH se desplazó hacia 2000, hacia 2500, 2700 porque suele formar puentes de hidrógeno. Los ácidos carboxílicos forman puentes de hidrógeno intramoleculares con el oxígeno carboxílico y hacen que esta especie siempre predomine. Entonces, si yo tengo duda en que mi compuesto es un ácido o es un alcohol con una acetona, entonces la diferencia es que alcohol-cetona vería una banda muy así, ¿cierto? Con una banda de carbonilo por acá, separadita, mientras que un ácido
siempre suele ser la banda del OH bien regada en el espectro por sus puentes de hidrógeno intramolecular y la banda de tensión C doble enlace O. Eso corresponde al ácido acético. Aquí tengo otro ejemplo, vea el ácido hexanoico. Es más evidente cómo esta banda se regó en todo el espectro, ¿sí? Pero sigue siendo la banda del OH que uno normalmente en teoría esperaría aquí, pero realmente se riega, ¿sí? Y aquí está la banda del C doble enlace O. El infrarrojo es una técnica complementaria, sirve bastante para dar información acerca del grupo funcional, sobre todo cuando el grupo funcional es único, un alcohol, un aldehído sobre todo, un alcano, pero cuando suele tener grupos funcionales como derivados de ácidos se complica un poquito y debe utilizar técnicas complementarias. Tengan en cuenta que el infrarrojo es una herramienta complementaria y nunca me puede decir exactamente qué grupo funcional es. Lo compruebo por resonancia y si no lo compruebo por resonancia, no tengo la capacidad de hacerlo, pues hago una prueba de identificación de laboratorio. Espero que les haya gustado.